Buenas tardes. Queremos compartir con ustedes una reacción a las declaraciones que hiciera ayer el presidente Enrique Peña Nieto en la presentación, en la publicación del Sistema Nacional Anticorrupción. Primero que nada, comentar a ustedes que en el grupo parlamentario del PRD esperamos que la gente, que los ciudadanos y las ciudadanas no caigan en la trampa, no caigan en el teatro que el presidente de la República está montando junto con su partido. Hay 3 actos en esta obra teatral que a todas luces lo que muestran es que la supuesta autocrítica que está haciendo el gobierno y su partido en realidad tienen un simple fin electoral. Primera escena, primer acto, el nuevo presidente del PRI, Enrique Ochoa, diciendo que se va a limpiar la casa. Segundo acto, segunda escena, la renuncia de Virgilio Andrade como secretario de Función Pública. Tercera escena y corolario, el presidente pidiendo perdón a los mexicanos. Bueno, ¿cómo se llama esa obra? No sé si ustedes ya vieron un meme muy interesante de unos pingüinos, en el cual lo que está diciendo el pingüino es: oye, pero vas a regresar la plata. No, lo que quiero es convencerlos para volverles a robar. Bueno, yo creo que es muy importante señalar que esta autocrítica es una suerte de control de daños que está haciendo el partido en el gobierno. No hay que caer en esta obra teatral, y sí hay que señalar con mucha claridad que el presidente se presta a un juego perverso. No hay una cuestión que le cause más indignación en este sexenio que el tema de la Casa Blanca. Y cuando el presidente pide perdón, pero no hay arrepentimiento, que eso es precisamente lo que deja ver con toda claridad en su discurso, lo que está haciendo es simple y sencillamente hacer un juego electorero. De tal manera que nosotros invitamos a los ciudadanos, a las ciudadanas a que no caigan en ese juego teatral, y exigimos al PRI y obviamente al presidente, que ahora quiere hacer las veces de actor partidista en esta obra teatral, pues que ese perdón que solicita lo acompañe de hechos contundentes. Hay un importante grupo de ciudadanos y ciudadanas que ya se están organizando para volver a presentar el artículo 29 de la iniciativa 3 de 3. Esta ya es algo que hay grupos en distintas partes de la República que están organizando. Bueno, más allá de pedir perdón, lo que queremos es, y más allá de que el presidente del PRI presente su 3 de 3, que eso no significa nada, lo que esperaríamos es del presidente y su partido en el Congreso, es que una vez que esa iniciativa ciudadana se vuelva a presentar, ahora sí la voten a favor. Que en lugar de caer, y esto es un tema que se está organizando y obviamente vamos a estar dando información y compartiéndola, repito, una nueva iniciativa ciudadana, nuevamente, que únicamente trae el artículo 29 con 125,000 firmas y que volverá a poner al Congreso en la condición de votar a favor o en contra. Si el presidente Peña Nieto pide perdón, tiene que demostrar con hechos de que hay un verdadero arrepentimiento en términos de los graves escándalos de corrupción que han representado a su administración. Y en ese sentido, dado que la 3 de 3 es la que implica el conflicto de intereses del cual fue parte su administración en el tema de la Casa Higa, entonces lo que esperaríamos para que ese perdón, subrayo nuevamente, signifique un verdadero arrepentimiento de parte del titular del Ejecutivo Federal, será promover con su partido que eso se vote a favor. No es un tema menor. Ellos votaron en contra de la 3 de 3, que es la que trae el conflicto de intereses y cuya motivación fue la Casa Blanca. No aceptamos un simple perdón si no hay una condición clara con los hechos que cambie esta cuestión. Segundo, al presidente del PRI cuando dice que va a limpiar la casa, no aceptaremos o no deberíamos de aceptar los mexicanos una serie de acciones cosméticas como las que ya se prevén. Hay gobernadores, como el caso de Javier Duarte, que todo indica que han caído de la gracia del priismo encumbrado. Ya tuvimos un Granier también. Este gobierno, en lo que va de la administración, ha dado muestras de que la justicia y los actos en contra de la corrupción se llevan a cabo de manera selectiva. ¿Contra quiénes? Contra los que caen de la gracia del gobierno, contra los que caen de la gracia del poder público. Elbester Gordillo, Granier y tal vez Duarte o Borges, si les gusta, pues no son piezas suficientes que evidencien que hay un combate a la corrupción.
Hay muchos ejemplos. A lo largo de todo este año estamos a punto de que se presente nuevamente el informe y solamente vayámonos al detalle. Se fuga el Chapo, nadie rinde cuentas al respecto, por hechos de corrupción claros y evidentes. Moreira es sometido a la justicia a nivel internacional, el propio gobierno de Peña Nieto trabaja y opera para que la justicia internacional termine brindándole condiciones de beneficio a un expresidente del PRI. Ahí es a donde se tiene que limpiar la casa y hay que evidenciar, pues en todos los gobernadores, cuáles son los hechos de corrupción. No aceptaremos esta aplicación de la justicia o este combate a la corrupción que ya se ve venir en esta obra. Seleccionar a un gobernador caído de la gracia y después querer cacarear que se está combatiendo a la corrupción. Y tercero, el gran tema es la implementación. Se ha renunciado Virgilio Andrade. Lo que esperaremos de la propuesta que reciba el Senado, no solamente en términos de quién ocupe la Secretaría de la Función Pública, sino en la Fiscalía, es que no se pongan funcionarios a modo, que no vengan dados cargados, que no vengan los cuates y los compadres que han sido la nota cotidiana de lo que nos ha presentado este gobierno en términos de tratar de combatir la impunidad. Este gobierno se ha destacado por querer poner a cuates y a compadres en los cargos que debieran servir precisamente para combatir la corrupción y combatir la impunidad. Entonces, pues el perdón sin arrepentimiento y sin hechos concretos no sirve, no hay que caer en el teatro que está montando el PRI junto con su partido. Para la implementación, Zoe Robledo. Muy buenos días a todos y a todas. Primero que nada, yo quiero señalar que este 19 de julio debió haber sido el nuevo Día del Contador, porque en la idea que teníamos muchos ciudadanos, muchos políticos que apoyamos desde el inicio 3 de 3, era que después de la promulgación, hoy estuvieran todos los políticos llamándole a sus contadores para hacer públicas sus 3 declaraciones. Desafortunadamente no va a ocurrir así. No va a ocurrir así porque, como lo saben, esto va a tener plazos nuevamente políticos y no ciudadanos. Plazos políticos que van a llegar aquí al Senado de la República para que tengamos que nombrar a quienes nombrarán a su vez al Comité de Participación Ciudadana. ¿Cuándo va a ocurrir eso? No lo sabemos. Plazos políticos que tendrán que ver que para la integración del Sistema Nacional Anticorrupción el presidente mande un nombramiento para el nuevo secretario de la Función Pública. Plazos políticos que tendrán que ver con que el presidente mande el nombramiento y el Senado procese al fiscal de combate a la corrupción. Este Senado de la República no se ha destacado por hacer esos nombramientos con celeridad, ni siquiera cuando tiene plazos constitucionales. Hoy, mientras hablamos, hay un comisionado de IFT que le debemos al instituto, le debemos a COFESE otro integrante, le debemos un integrante del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque ya ya nos alcanzó el tiempo, ya nos alcanzó el destino y tendremos que nombrar a los 7 completos. No hemos nombrado a los integrantes del Comité Consultivo del SPR y así me podría seguir. Este Senado no es bueno nombrando, no lo ha sido y difícilmente podemos pensar que lo será. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo va a ocurrir el cambio más profundo que tenía el sistema nacional? Pues tendrá otra vez que ver con coordenadas 100% políticas. Ojalá nuevamente se consigan las firmas, ojalá haya gente que vuelva a creer que firmando las cosas pueden cambiar. Lo vemos complicado, pero los ciudadanos han demostrado muchas veces estar por encima de sus representantes. Ahora, yo sí quiero decir algo sobre el tema del perdón. El presidente hace algo que puede sonar inédito, no es el primer presidente mexicano que pide perdón, tampoco es el primer presidente de una democracia que pide perdón, quizás es el primero que lo hace 18 meses después. Pero lo que creo que es relevante es esto: el presidente Peña Nieto será el último presidente al que le va a alcanzar pedir perdón cuando incurra en conflicto de interés. Si un presidente en el futuro
cae en la misma conducta en la que cayó el presidente Peña Nieto, más que pedir perdón, tendrá que enfrentar a la justicia. Esa es la diferencia con el Sistema Nacional Anticorrupción y sin el Sistema Nacional Anticorrupción. Ahora, como ya lo mencionaba el senador Ruiz Peter, la parte fácil, que era modificar la Constitución y hacer nuevas leyes, ya acabó. La parte complicada viene ahora, con la implementación del sistema. Y la implementación del sistema, que también tendrá que ver no solamente con esperar que el combate a la impunidad tenga como sinónimo la caída de grandes peces gordos. Además tendrá que ver con que los 11 casos tradicionales y más frecuentes de corrupción que enfrentan los ciudadanos cotidianamente, que tienen que ver con trámites, que tienen que ver con emisión de documentos, pasaportes, actas de nacimiento, que tienen que ver con la típica mordida de la gente de tránsito, que tiene que ver con la prestación de servicios públicos que requieren de un pago de una mordida para que lo conecten a uno a la red de agua potable o le den luz eléctrica, empiecen a disminuir. Y para eso creo que el esfuerzo importante será nuevamente en la implementación. No puede haber implementación sin nombramientos. Ya se tardaron con los nombramientos. Debió haber sido la noticia de ayer, que el presidente mandaba al Senado de la República los nombramientos. Ahora, hay una agenda muy amplia que tenemos que seguir de cerca para que la legislación y la normatividad en materia de combate a la corrupción dé resultados. Y solamente la enuncio: ley de adquisiciones, ley de obra pública, la ley de contrataciones públicas, la ley de registro público de la propiedad, las modificaciones a la ley de responsabilidades fiscales y hacendarias y la modificación a los códigos de procedimientos electorales y al financiamiento de la vida político-electoral. Entonces, la agenda es muy amplia, tanto en términos de nuevas leyes y de reformas a leyes vigentes, como de nombramientos. No caigamos en la idea de que la reforma a la Constitución ayer promulgada, las reformas legales ayer promulgadas son el destino a partir del cual México va a empezar a cambiar y vamos a empezar a construir el camino hacia el combate a la corrupción. Esto tiene que ver con implementaciones muy concretas, con acciones políticas y con nombramientos. Así debe de, para nosotros esa es la agenda que sigue y por supuesto seguir escuchando a los ciudadanos. Y perdón, pues adelante, el perdón, dicen por ahí que aunque llegue tarde es bueno, pero sí reitero, es el último presidente mexicano al que el perdón le alcanza para cubrir una conducta indebida. Y bueno, pues estamos abiertos a preguntas, compañeras y compañeros. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, senadores. Quisiera saber si también, así como están exigiendo que esta 3 se aplique para todos, también ya lo van a exigir para el interior de su bancada. Tengo entendido que nada más 3 o 4 senadores ya lo hicieron. Y sobre la implementación del sistema y el otro paquete de leyes que deben empezar a trabajar, ¿cómo le van a hacer? ¿Van a estar dentro de sus prioridades legislativas por el próximo periodo? ¿Van a buscar también a las organizaciones de la sociedad civil para trabajar un documento conjunto? Y también conocer si van a dejar también a las organizaciones de la sociedad civil que presenten a la reforma del artículo 29 de la Ley de Responsabilidades, o también el PRD va a hacer una propuesta. Sí, pronto sobre lo de 3 de 3. Vuelvo a subrayar, la iniciativa ciudadana tuvo el encontronazo con la realidad en el artículo 29. La enorme frustración y desencanto que generó ello, pues es, yo creo que de todo sabido que siendo, digamos, el principio motriz de encontrar casi 640,000 firmas, al no corresponder la votación del Congreso de la Unión con lo que planteaba esa iniciativa, hoy hay voces de ciudadanos y ciudadanas, no las he escuchado en algunas de las organizaciones, pero asumo que compartirán, porque en todo momento compartieron que esa fuera la redacción que quedara, el volver a presentarla. A mí me parece que es una muestra de esperanza de que la ciudadanía insiste o insistirá en un tema que le parece interesante, que le parece importante y en el cual nuevamente activarse y recolectar firmas puede ser una muestra de ir en contra de una clase política que no quiere entender. Yo creo que eso es algo sumamente positivo. Me parece que es
indispensable atenderlo y creo que la energía tendrá que estar ahí. Si nosotros presentamos una iniciativa o no, pues me parece que terminaría teniendo menos punch, menos fuerza que si vuelve a venir de parte de los ciudadanos. Acompañaremos, como en su momento lo hicimos, el encuentro de firmas, el juntarlas y el que vuelva a estar ese tema a debate en el Senado y en el Congreso. ¿Por qué lo quise subrayar? Porque mientras el presidente en un evento público solamente de dientes para afuera pide perdón, hay ciudadanos y ciudadanas que en la calle reaccionan de esa manera, reaccionan, oye, si el tema de la Casa Blanca fue un asunto de un conflicto de intereses en el cual el presidente de la República recibió una casa de parte de una constructora que fue la principal beneficiaria durante su gobierno y que fue, se presume, de las principales financiadoras de su campaña, de esa magnitud es el planteamiento, pues el perdón es insuficiente. Queremos que el presidente apoye este replanteamiento que vamos a hacer de la iniciativa 3 de 3 y obviamente que lo habremos de acompañar. Me parece, ¿cuál era la segunda que decías? Sobre el acompañamiento con las organizaciones para la implementación y las… Bueno, la agenda. Sin duda alguna el tema de acompañamiento, a reserva de que Zoe también ahorita tendrá algo que comentar. Nosotros, por ejemplo, el tema de la ley de obra pública, lo hemos trabajado con organizaciones, especialmente con México Evalúa, que detectaron que en la ley que había presentado la Secretaría de Hacienda, pues había enormes áreas de preocupación, especialmente respecto a los megaproyectos de alrededor de 5,000 millones de pesos, que no tendrían, según la ley que está presentada y que es minuta aquí en el Senado y que nosotros frenamos, que querían que se debatiera fast track, recuerdan ustedes, hace 2 periodos, pues esa minuta lo que tenía era que este tipo de licitaciones de megaproyectos no tuvieran ningún tipo de revisión superior más que tuvieran asignación directa de esa magnitud y así se las gastan en el planteamiento y en la visión respecto a obra pública que tiene el gobierno. Claro que lo vamos a trabajar con las organizaciones, con la información que yo cuento es que ellos ya han empezado a trabajar bocetos, nosotros en lo particular hemos estado haciendo varios, tenemos uno muy puntual respecto al financiamiento de campañas, van a querer que se vuelva a revisar el tema electoral, ya hay voces que plantean que se revise el modelo de comunicación política electoral. Nosotros creemos, sin duda alguna, que hay que revisar ese tema del modelo de comunicación, pero el tema y el problema del dinero y el problema de por qué el perdón de Peña Nieto no vale y por qué cuando lo hace auspiciado y acompañado por su partido vale menos, es que el problema es que la corrupción en este país tiene que ver con el financiamiento de las campañas, tiene que ver con que Casa Higa no solamente le dé una casa a la esposa del presidente o a su familia, sino que recibe contratos que a final de cuentas significan dinero en efectivo que se fue a la campaña de Enrique Peña Nieto, que podemos presumir que se fue a la campaña de Enrique Peña Nieto. Ese es el problema de la corrupción, no solamente es el conflicto de intereses, sino cómo ese dinero termina haciendo que el dinero público financie campañas políticas. Esa es una de las iniciativas que nosotros vamos a presentar como partido. Sí, simplemente para complementar, efectivamente, toda esta agenda que ya ha ido tomando el nombre de Vamos por Más, sin duda vamos a tener la misma actitud que hemos tenido siempre con las organizaciones de apertura, de diálogo, de colaboración, volver a plantear el asunto de Parlamento abierto, que no sea el Parlamento abierto que imagina el PRI y el Verde en el que hay intercambio de documentos, sino un Parlamento abierto en el que la sociedad sea la que puede enterarse de cómo se está haciendo y diseñando las nuevas leyes. Creo que vale mucho la pena hacerlo, explicarlo también, porque podemos entrar en un momento en el que se crea que ya lo que se hizo es suficiente y que es cosa de tiempo para que la corrupción en el país se acabe, y eso sería generar una expectativa totalmente falsa. Reitero que el tema de la implementación y los nombramientos estará en nuestra agenda política y en nuestra agenda legislativa. Es más, se los puedo decir de alguna forma, a partir de septiembre el Senado va a ser un Senado inundado y copado, sobre todo por nombramientos.
viene todo el proceso del Tribunal Electoral, vienen otros nombramientos muy importantes, pues ahí hay que estar y volver al Senado un espacio de contrapeso al poder que realmente ejerza esa función de revisión minuciosa de las personas que llegan acá y que van a ocupar esos cargos tan importantes. Ahora, y complementando también el tema de las campañas, el costo de las campañas, el dinero que debió haberse revelado en el conflicto de interés por ley, pues perdimos ahí la gran oportunidad. Al final de cuentas, con 3 de 3 se perdió la oportunidad no solamente de saber el patrimonio de un político, sino saber quién está detrás de él, quiénes son sus patrocinadores, quiénes son sus financieros, quiénes son los que le han dado dinero para hacer política. Porque la declaración de intereses, en la versión 3 de 3, hoy ya no sabemos cómo vendrá, incluía eso, incluía donaciones, incluía préstamo de oficinas, de vehículos, de aeronaves, incluía pago de viajes, todo ese tipo de cosas que es tan común en la política, pero que no está bien regulado y que termina determinando cuáles son las relaciones que en el acceso al poder terminan influyendo en el ejercicio del poder. Entonces, eso difícilmente va a poderse saber de aquí a la próxima elección, y esa era la gran oportunidad, que pudiéramos saber quiénes están financiando campañas por la vía de donaciones, para poder evitar casos como el de la Casa Blanca. Hoy, con 3 de 3, la Casa Blanca hubiera sido muy difícil que se pudiera dar, porque se hubiera tenido que declarar, porque en 3 de 3 incluyen ese tipo de movimientos, ese tipo de transacciones. Ahora, sobre el modelo, ya lo hemos dicho, estamos preparando una iniciativa que sin abrir la compra de spots pueda reacomodarlos para programas unitarios y para debates. No pensar que vamos a hacer una iniciativa como la imagina Ricardo Anaya, en la cual él, porque tuvo una buena tarde frente a Manlio Fabio Beltrones, quiere hacer esa buena tarde una ley, que es lo que está pretendiendo, ubicar un espacio para su lucimiento personal y la construcción de su carrera y de su campaña hacia el 2018. Esa es una equivocación. Los tiempos oficiales le deben de servir a la ciudadanía, no a los partidos, y a la ciudadanía para enterarse qué proponen los partidos, qué impulsan los partidos, cuáles son las ideas que defienden los partidos, pero no al revés. No queremos tampoco pasar de un modelo de despotización a un modelo de debate para el lucimiento de los presidentes de los partidos nada más. Creo que sería un error, y así lo estamos trabajando y formará parte de nuestra agenda legislativa como senadores del PRD. ¿Alguna otra pregunta, camaradas y camarados? Muchas gracias. Gracias.